Saludos, licenciada Salma, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. El capítulo a exponer es el número 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará. 2 puntos. Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Mencionando eso, vamos a dar inicio con la primera diapositiva y nos formula la siguiente pregunta. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativo? Bueno, el alcance de estudio depende la estrategia de investigación. O sea que hay que saber entender estas dos partes. Las vamos a formular en un par de preguntas, ¿verdad? ¿Qué es un alcance de estudio? Y el alcance de estudio indica el resultado. O sea, lo que se va a obtener del mismo, o sea, de la información. Se detalla lo más importante, lo más relevante, y este nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una estrategia de investigación? Es una red de hipótesis aprobadas que también llevan hipótesis futuras, no aprobadas todavía, simplemente son como recomendaciones que en un futuro se pueden tomar en cuenta. Realmente lleva de las dos, como yo anteriormente se los mencionaba, son hipótesis aprobadas en este presente de la investigación y se les recomienda o se recomienda en una futura investigación hacer algo. Pueden incluir diferentes puntos de vista en los cuales se deben de tomar en un futuro. Partiendo a la siguiente diapositiva, pues podemos observar que un proyecto de investigación nace con una idea que tiene el investigador, con un interés en particular, donde pues al revisar la literatura disponible, se da cuenta del problema que puede tratar, de la solución pronta que puede dar y de lo que se puede recomendar o de las propias conclusiones, ¿no? Entonces, estos son los alcances que se introducen en el proceso de investigación cuantitativo, donde partiendo de aquí, como anteriormente se los mencionaba, daban información de diversos aspectos, y dentro de ellos tenemos 4 tipos, que son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, que más adelante mis compañeras se los van a detallar. Y bueno, llegando a otra pregunta, a nuestra última diapositiva, nos nuevamente formula una pregunta. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Dando lectura, vamos a leer la primera parte, donde dice: aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y los mismos ocurre con los demás alcances. O sea que un estudio o un alcance puede empezar de manera descriptiva, pero al final puede ser algo explicativo, un estudio explicativo. Entonces, lo que nos quiere dar a entender esta parte es que una investigación lleva los 4 componentes, porque a través de estos 4 componentes nos da una diferente serie de conocimientos para poder investigar y dar una pronta solución al planteamiento de algún problema que se haya estructurado de una literatura. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. Prácticamente no tiene ningún tipo de alcance por el cual se debería de empezar, o cuál es el primero y cuál es el último. No tiene un orden realmente, no está jerarquizado. Y bueno, varios alcances nos permiten ir hacia distintos conocimientos, o sea, nos permite sacar diferentes saberes de varias áreas, donde asimismo nos ayuda a respaldar la perspectiva y a darle un sentido o un objetivo a la investigación. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Los estudios de alcance exploratorio se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema determinado que anteriormente ha sido poco estudiado o
no ha abierto la amplia información para poder contestar las diversas dudas, las diversas preguntas en las que se presenta de dicho problema o tema. También al momento de la literatura, de revisar lo que es la ortografía, lo literario más que todo, lo textual, ha sido un poco incoherente la información, ya que con ella se conlleva a no completar el tema de investigación, el problema, en diversas áreas, no solamente en una específica. También podemos decir que un ejemplo claro para ello serían las enfermedades que se han cruzado. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, podríamos decir lo que es el COVID-19. El COVID-19, las causas, que desde donde fue partido, de donde surgió. Como también tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Ya una de ellas son que al momento de no tener el caso desarrollado de manera adecuada o no tener la información suficiente para llevar a cabo una investigación, ahí está el caso de la investigación científica, la inadecuada revisión, ya sea de la literatura, ya sea del contexto, ya sea de todo aquello que estemos desarrollando. También trae consecuencias más negativas que la simple frustración de gastar nuestro tiempo, ya sea dinero en el ámbito económico, y también en nuestro ámbito social. En todo eso influye. A su vez, también los estudios exploratorios tienen sus valores como tales que nos sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, que no tenemos completamente información, conocimiento, ni sabemos absolutamente nada de ello. Y asimismo obtener una información sobre la posibilidad de llevar a cabo una plasma de investigación y así poder realizar un poquito más completa respecto a un contexto particular, indignar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisoras, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postularlos. Es decir, de que surjan nuevas ideas, surjan nuevos métodos, surgen nuevos... cuando digo métodos me refiero a cómo poder investigarlos, de cómo poder llevarlos a cabo, de desarrollarlos de una mejor manera. ¿De qué depende una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Como se hizo mención anteriormente, de que son factores principales que influyen a que una investigación tome inicio y se pueda desarrollar con un mejor fin, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. El conocimiento, debemos tener en cuenta que el conocimiento actual del tema que el investigador desea llevar a cabo, que a su vez nos revele su bibliografía y también que tenga la perspectiva que el investigador pretenda estudiar. Es decir, si ya tiene un tema o algo en fin de estudiar, de poder desarrollarlo de la mejor manera, con la mejor información y con las mejores fuentes. También se dice que nos señala 4 posibilidades que influyen muchísimos al momento de desarrollar la investigación. Que el primer término es la literatura puede revelar que hay muchos antecedentes. Nosotros debemos de poderlo descubrir si es cierto o es mentira, comprobarlo. Y así mismo llevar como una bitácora. El segundo, el término es si la literatura nos revela guías aún no estudiadas. Es decir, de que si anteriormente ya había sido investigado. El tercer término, tenemos que la literatura nos permite revelar que hay piezas y trozos de teoría de apoyo empírico moderado.
ya sea de manera descriptiva, que sean descriptadas y definidas ciertas variables y generalidades. ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Esto es detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de las personas y los grupos, las comunidades, los procesos, el objeto o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Entonces, lo que nos trata de decir es que los estudios descriptivos se tienen que someter a análisis, pero simplemente para describir qué situaciones son las que surgen en X empresas o en X instituciones, depende de hacia dónde vaya dirigida la investigación, simplemente describe, no compara. Este es el estudio descriptivo. Para ahondar un poco más en el tema, les daré un ejemplo de lo que es el estudio descriptivo. Un investigador organizacional que tenga como objetivo describir varias empresas industriales de La Lima en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, mide estas variables y por medio de sus resultados describirá la diferencia horizontal, qué tan automatizadas se encuentran, cuántas personas laboran en ella, cuánta libertad de toma de decisiones tienen los distintos niveles organizacionales. ¿En qué medida llegan a modernizarse estas empresas cuando se habla de tecnología? Entonces, básicamente describe las situaciones y comportamientos que se generan en dicha empresa. La perspectiva que se le otorga al estudio. El sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio determinará cómo iniciarlo. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente al estudio, puede iniciarse como exploratorio. Esto quiere decir que para ahondar en una investigación, antes de empezar con la investigación, primero hay que realizar una investigación exhaustiva de los estudios que ya se han llevado a cabo de dicha investigación para saber así un poco más del tema y refutar con más conocimiento científico acerca del tema. También tener en cuenta que el estudio que vamos a llevar a cabo, la investigación, tienen que ser innovadoras, por lo que es de fundamental importancia de que tratemos siempre de lo que ya está explicado y estudiado, de buscar algo que aún no esté estudiado para así poder darle algo relevante a la investigación y hacer que las investigaciones se vuelvan un poco más productivas, tanto como para el investigador como para futuros investigadores, ya que eso se vuelve conocimiento científico y es de vital importancia que sean innovadoras. El valor que tienen los estudios descriptivos son útiles para demostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, dónde se va a realizar la investigación o el estudio, qué conceptos, variables y componentes tienen, y sobre quiénes se recolectarán los datos, y sobre personas, grupos, comunidades, objetos o animales. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipo de variables vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una escuela administrativa, privada, pública, dónde exactamente cómo funciona la estructura de la escuela, ¿verdad? Para poder así aplicar el estudio descriptivo. Entonces, por eso es importante el valor que se le dará. Es muy fundamental. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? Pues bien, los estudios pretenden encontrar la relación entre dos o más conceptos variables o categorías a través de un patrón para un grupo o población. Por lo tanto, los tipos de preguntas de investigación que se podrían responder mediante un estudio correlacional serían las siguientes. Disminuye el autoestima de un estudiante conforme aumentan los días que permanece recibiendo clases online. ¿Existe alguna diferencia entre el rendimiento que brinda las acciones de empresas relacionadas con la industria del petróleo y gas y el rendimiento que brindan las acciones de las empresas farmacéuticas?
La lejanía física entre una pareja de esposos que se separa por activos laborales tiene un efecto negativo con la satisfacción de la relación. Bueno, los estudios correlacionales en ocasiones analizan solamente la relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, la relación entre la cantidad de visitas que tiene un video y los ingresos que genera. Sin embargo, las investigaciones correlacionales con frecuencia también estudian relaciones entre tres variables. Por ejemplo, para el caso de un canal de YouTube, la relación que existe entre el número de videos del canal, la cantidad de visitas de todos sus videos y el número de suscriptores del canal. Sin embargo, el propósito de la investigación es encontrar cuáles variables están correlacionadas y cuáles no. Bueno, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, cabría preguntarnos ¿cuál es la utilidad de la investigación correlacional? La utilidad de un estudio correlacional radica que nos podría ayudar a predecir el valor que va a tener un grupo de individuos en un concepto, característica o variable a partir del valor que posea este mismo grupo de individuos en otra variable que se encuentra relacionada. El valor de la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque también parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Por ejemplo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades se relacionan con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. Estamos ante una correlación espuria, cuya explicación no solo es parcial, sino errónea. Se requeriría de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se realizó una investigación con niños cuyas edades oscilarán entre 8 y 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la mediremos por medio de una prueba. Digamos que también se presenta la siguiente tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, que los niños físicamente más altos tendrían a obtener una calificación mayor en la prueba de inteligencia con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia. Esto sucede por lo siguiente. La maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia. Así, los niños de 12 años en promedios más altos han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder la prueba de comprensión, asociación, retención, etc. Y los niños de 11 años, estos a su vez las han desarrollado en mayor medida que los niños de 10 años y así sucesivamente hasta llegar a los 8 años. En promedio, los de menor estatura, quienes poseen menos habilidades que los demás para responder la prueba de inteligencia. También se puede dar el caso de las correlaciones espurias o falsas. Es decir, que dos variables aparentemente se encuentren relacionadas, pero que en realidad esto no sea así. Los fenómenos explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir,
están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos responderían a preguntas como: ¿qué efectos tiene que los adolescentes peruanos habitantes de las zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado vean videos musicales con alto contenido sexual? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? ¿Por qué dichos adolescentes prefieren ver este tipo de videos? ¿Y por qué no prefieren los videos musicales normales o los programas educativos? Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos como exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que se hacen referencia. Esta pregunta es común entre los estudiantes y la respuesta es muy simple. Los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes, ya que han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este sentido, un estudiante no debe de preocuparse de si su estudio va a iniciarse como exploratorio o descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien debe de interesarse de hacerlo bien y de contribuir al conocimiento de un fenómeno. El conocimiento actual del tema de investigación. Dentro de los factores que influyen para determinar si una investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, se encuentra el conocimiento actual del tema de investigación, evidenciado en lo que es la revisión de la literatura. En primer término, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, en este caso, la investigación deberá iniciarse como exploratorio. En segundo término, si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación resulta similar. El estudio se iniciaría como exploratorio. Por ejemplo, si pretendemos realizar una investigación sobre lo que es el consumo de drogas en determinadas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre, nos haríamos las siguientes preguntas: ¿qué tipos de narcóticos se consumen? ¿Cuáles narcóticos se consumen? ¿A qué se debe este consumo? ¿Cómo es que se distribuye cómo es que estos narcóticos se distribuyen en las prisiones? Pero encontramos que no hay antecedentes ni tenemos una idea clara y precisa sobre el fenómeno, entonces el estudio se iniciaría como exploratorio. En tercer término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales fundamentar el estudio. Si pensamos describir el uso que un grupo específico de niños hace de la televisión, encontraremos investigaciones que nos sugieren variables para considerar, como las siguientes, que serían el tiempo que dedican diariamente a ver la televisión estos niños, contenidos que ven con mayor frecuencia, las actividades que realizan mientras ven televisión, etc. El estudio será correlacional cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan variables, o sea, hipótesis sobre las cuales trabajar. Por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a lo que es ver la televisión. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio?
Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, es decir, puede permanecer sin modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación.